¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Esto es Noticia acá en UCB Televisión. Comenzamos a revisar qué nos marcó la pauta durante la mañana y las noticias en desarrollo durante el día. Estos son los titulares de la prensa que marcó la jornada. La tercera. La migración haitiana se reduce al mínimo tras nuevas exigencias. El Mercurio. Banco Central advierte alza en endeudamiento de los hogares y sectores medios y altos concentran el mayor nivel de compromisos. Las últimas noticias. Durísimo tuiteo de Menem contra Cecilia Boloco. Publimetro. La ola femenina ya es marea. Hoy por hoy. Aprueban autocultivo de cannabis medicinal con receta. La cuarta. Rojo le cambió la cara a TVN. La Hora. Las deudas de Chile con el reciclaje. Ahí está parte de lo que marcó la jornada al inicio. Hubo noticias en desarrollo, otras que quedaron ahí nomás. Bárbara Diseño, analista político, bienvenido. Muchas gracias. He estado todo el día pensando qué voy a hacer con los 7.000 pesos del papel higiénico y nos van a devolver. Estamos todos esperando. ¿Cómo estamos, Verónica Franco? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Aquí comenzando, vamos a ver con algunas de las noticias que vamos a incluir dentro de la jornada de hoy. Cambio de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena. Se habla de que habría, eso lo dicen desde Argentina, renuncias de 4 obispos, entre los que estarían Horacio Valenzuela, Tomislas Koiliatich, Andrés Arteaga y Juan Barros, entre otros. En agosto comienzan a repartirse los 7.000 pesos del caso del papel tisú, así es que estamos esperando que llegue. La Corte Suprema tuvo que resolver ahí un recurso de casación, así que comienzan a devolver la plata. ¿Qué piensas hacer tú con los 7.000 pesos? He estado todo el día pensando en eso. No sé qué hacer. Vamos a hacer una cucha, nos vamos a hacer una ronda. asada. Sí, Así es que parte de lo que estaremos conversando, ¿ya? Pero hoy día, mira, fue el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia, ¿ya? El Día del Reciclaje Mundial del Reciclaje y el Día Mundial de la Hipertensión. No es que la estemos celebrando, sino que es el momento de reflexionar cómo se previene, en qué consiste, cuando el 26,9% de los chilenos tiene hipertensión. Yo creo que muy poquitos saben. ¿O no, doctor Roberto Aspey? Bienvenido. Sí, hola, buenas noches, gracias. A ver, ¿cuántos chilenos sufren hipertensión durante su vida y no se enteran, y cuántos se enteran tarde? Menos del 10% de los que son hipertensos saben que lo son. Menos del 10%. Menos del 10%. ¿Qué es ser hipertenso? Porque todos lo escuchamos muy a menudo, pero probablemente no sabemos exactamente qué es. La hipertensión es una condición en que la presión arterial, que es una variable biológica necesaria para que haya flujo de sangre a través de las cañerías, que son las arterias, cuando pasa de ciertos niveles de manera estable, ciertos niveles que por lo demás, de acuerdo a ciertos estándares, ha sido cada vez más exigente la definición. Cuando pasa a ciertos niveles, bueno, se le llama hipertensión porque es una condición que hace que las arterias, estas cañerías que menciono, se envejezcan más rápido. ¿Qué la provoca? ¿Por qué viene? ¿Condición genética, mala alimentación, todas las anteriores? Mala suerte. Falta de ejercicio. A ver, aquí hay dos formas de contestar. Lo primero, todo eso es así. Todos vamos, según la edad, a ser hipertensos alguna vez en la vida. A todos se nos va a envejecer el aparato arterial. Eso significa que las cañerías se van arrosareando, llenando de grasita, en fin. Y esa es la vejez. Ahí está la edad en realidad que tenemos. De esa manera, entonces, a los 80, 90 años, todos tienen algún tipo de daño y trazas de daño. Ahora, nacemos con un tipo de presión arterial. La presión arterial es la consecuencia de una bomba que tira sangre sobre un sistema de cañerías. La presión que alcanza ese sistema de cañerías no depende del corazón, sin embargo, sino que depende de qué tan abiertos se arrastren estas cañerías. Y eso lo dirige todo el cerebro a través del sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso está permanentemente sensando lo que necesita el organismo en cada uno de sus órganos, instante a instante. Y administrando esta presión para otorgarle a cada uno lo que le está demandando en cada minuto. ¿Cuáles son los mitos o las cosas que nosotros ignorantemente creemos sobre la hipertensión? ¿Qué hacemos mal pensando que lo estamos haciendo bien? ¿Qué hacemos mal? Preguntar cuando uno está en la mitad de un desarrollo de una... No, pero eso es para darle tensión al momento. Ah, perfecto. ¿Ah? Lo logró. Para Lo tensarlo. logró al momento. absolutamente. ¿Ah? Como Llegó decía, el momento. Como en decía, este tema, entonces, a uno lo programaron hace muchos miles de años atrás para un cierto tipo de estrés, para un cierto tipo de demanda, que probablemente no es la actual, no es la que tenemos todos los días cada vez que nos levantamos, nos ataca el mamut
el tigre de dientes de sable, en fin, que alguna vez sirvió para que la presión arterial sea esa respuesta que teníamos para atacar o para huir, ¿me entiendes? La hipertensión arterial, en definitiva, el alza de la presión arterial en el sistema cardiovascular sirve para responder de mejor manera frente a un estrés vital. Y en concreto, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son bastante pocos, porque en realidad estamos permanentemente con alzas de presión durante el día, de manera que no nos sentimos mal. Más bien nos sentimos mal cuando la presión baja. Por eso es que es un mal oculto, por eso es que, como decía al principio, menos del 10% de la gente es hipertensa, se sabe hipertensa, Claro. porque es una detección. Empieza con el síntoma del dolor de cabeza. Claro. Entonces, Síntoma- uno de los mitos. O es- eso no hay síntomas. Por eso, ese es uno de los mitos. Voy a esperar que me duele la cabeza o que me duelen los oídos para enterarme si soy o no soy hipertenso. No, la presión arterial se diagnostica haciendo controles seriados, sucesivos, especialmente después de los 40 años. Me imagino que ustedes están en ese... No, No, nos falta mucho. muchísimo. Ah, me Claro. equivoqué. Bien. ¿Ya? Entonces ese es uno de los mitos. El otro mito es que la presión arterial efectivamente provoca síntomas, cuando en realidad lo que provoca síntomas es la hipotensión arterial. La caída de la presión arterial bajo ciertos niveles, las personas suelen sentir frío, falta de energía, incluso pueden llegar al desmayo. Otro de los mitos que la presión arterial se puede controlar o manejar con limón y con otro tipo de sales naturales. No, no es así. Cuando la presión arterial se echó a perder, cuando este sistema, esta computadora que tenemos, se perdió su setting, lo necesario son ciertas terapias farmacológicas y otras cosas que tienen que ver con lo no farmacológico. Por ejemplo, el exceso de peso. El exceso de peso, el alcohol, el exceso de consumo de sal, son elementos que ¿El son café? gravitantes. El café no. La falta de Qué bueno. ejercicio. El sedentarismo coayuda a esto. No es que provoque hipertensión, pero coayuda a que la hipertensión tenga mayor repercusión. ¿En qué puede derivar la hipertensión? La hipertensión suele derivar en esto que figura acá, la creación de placas de ateromas, como esa cosa amarilla que hay acá en la pantalla, en que las arterias empiecen a perder su forma, comiencen a dilatarse y comiencen a envejecerse, como les decía. El envejecimiento arterial consiste en una pérdida de la fisonomía de la arteria, en la adquisición de la pared de la arteria de placas de grasa que se calcifican y que posteriormente pueden lesionarse, fisurarse y provocar un infarto cardíaco o cerebral. ¿Cuándo, cómo ya tengo que empezar a preocuparme de la hipertensión? Hay niños con hipertensión. Sí, claro. Lo que pasa es que la mayoría, el 95, 98% de las veces la hipertensión es una hipertensión primaria. Es decir, ocurrió que se le echó a perder el setting simplemente a la persona. Por estrés sostenido, por sobrepeso, por sedentarismo, por mala alimentación, etc. Sobre los 40 años comienza a ocurrir aquello. Pero hay un porcentaje de personas que la presión arterial es secundaria a otra patología. Se le enfermó los riñones, tiene algún tipo de problemas vasculares, en fin. Y entonces la hipertensión es una consecuencia, es una señal más de una enfermedad primaria que está en otro lado. Pero eso no es más allá del 3 a 5% de las veces. ¿Y por qué hay niños que ya tienen hipertensión? Por eso. Se le echa a perder el... Son niños que son, por ejemplo, nefrópatas, son niños que tienen lesiones vasculares a nivel de las arterias renales, son niños que pueden tener ciertos tumores creadores de hipertensión, etc. Entonces ahí uno tiene que buscar la causa primaria. La hipertensión es una señal más, ¿no? Doctor, ¿se Un cura la síntoma. hipertensión o solo la podemos mantener así a raya con medicamentos? En general, salvo cambios drásticos y rotundos, como puede ser hoy día que está de moda la barocirugía, la cirugía bariátrica, y que las personas son capaces de perder 30, 40 kilos, en esos casos la hipertensión vemos que suele caer rotundamente. ¿Y los Pero- daños que ya se generaron, disculpe, son reversibles? Cuando ya se han generado los daños, no es que sean reversibles, pero son contenibles. Ya. Y si son contenibles a cierto nivel y asociado a eso, revisamos cómo está el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, lo sacamos, entonces ahí sí, desde el punto de vista preventivo, hay un cambio también rotundo en la historia natural de esa persona. Roberto, el accidente cerebrovascular, porque uno dice, si tengo alta presión me afecta el corazón, Ujú. pero el accidente cerebrovascular también es consecuencia de la alta presión. Absolutamente. Porque como dije, cuando se echó a perder las cañerías, se echan a perder todas las cañerías. Y las más sensibles, o por lo menos las que van a órganos más nobles, son las que van al corazón, las que van al cerebro. Pero el mecanismo es más o menos el mismo. La presión de todas maneras va subiendo a medida que uno va envejeciendo, Así es, doctor, ¿no? por este mismo hecho. Va subiendo por un lado por eso y hay otro hecho fisiológico que es el que las arterias comienzan a perder su elasticidad. Entonces el golpe de cada uno de los latidos se representa mucho más en cada uno de ellos. Entonces la presión finalmente termina siendo mayor en la persona mayor que en un joven de... Lo llevo al otro Exacto. polo porque tenemos que aprovechar que está acá, al otro. La hipotensión, falta de tensión, ¿ya?
dicen, yo tengo presión baja, así que qué bueno. Pero no es tan bueno o es bueno, ¿cuándo no es bueno? Es muy bueno, de hecho la gente con presión baja vive más, vive mejor y llega a viejo en mejores condiciones mentales al menos. Por lo que acabo de decir, o sea, envejece menos desde el punto de vista arterial. El problema está que lo pasa peor a lo largo de la vida si no sabe que sufre de este problema y con frecuencia tiene ciertos síntomas imputables a esa baja presión. Los más frecuentes son pérdida de la energía durante el día, incapacidad para mantenerse de pie estático, mareos o sensaciones especiales al levantarse brusco, intolerancia al frío y finalmente en un extremo de la situación desmayos o síncopes frecuentes Eso explica, frente ¿no? a situaciones especiales como emocionales, ver sangre, pinchazo, dolor. ¿Y qué pasa con la disautonomía que usted nos A dijo? eso se le Aprovechemos de tocarla. Bueno, eso se llama disautonomía. La disautonomía en el fondo es una alteración del sistema nervioso autónomo. Ya. Que yo les comentaba que es una gran computadora que se encarga de todos los elementos automáticos que uno no sabe que uno cree que funcionan porque sí. Pero la sudoración, el movimiento intestinal, que no se nos olvide respirar, que no se nos olvide latir, etcétera, todo eso es una gran computadora que tenemos en el cerebro y que está permanentemente sensando las necesidades del organismo y adaptándonos a la temperatura. Aquí está empezando a hacer calor, por ejemplo, yo probablemente me estoy vasodilatando, este no es mi color habitual, entonces... Hay algo raro. Porque nos ha pasado probablemente, Entonces, ¿no? bueno. Seguro, aquí estamos. Bueno, eso es. Nos empieza a adaptar. Ya, Ese sistema en ciertas personas viene pifiado de fábrica, ya. del nacimiento. Y en otras personas comienza a lesionarse en el tiempo por enfermedades asociadas, el Parkinson, por ejemplo, ciertos tumores, etc. Doctor, Pero la tenemos- mayoría, perdona, es hereditario y por lo tanto heredable. Entonces, si uno lo tiene, generalmente hay que buscarlo en las ramas especialmente y hay femeninas. que O sea, fijarse personas con- que, por ejemplo, una mujer que está en una fila, de repente... al suelo. Digo mujer porque parece que es más frecuente en las Así es. mujeres. Así es. Pregunta, además O sea, de se nos cambiar- podrían desmayar acá las Sí, chiquillas. nos vamos a filmar. por Yo si estoy acaso. atento. Necesitamos una serie. Además de cambiar hábitos de conducta, ¿se cura con remedios o se mantiene con ¿La remedios? disautonomía? En general, la hipertensión. La hipertensión No. en general termina siendo Crónica. terapia farmacológica asociada, en fin. Paliativa. Claro, pero no paliativa, se logra controlar, se logran cifras, Se uno contiene. busca números. La persona sigue hipertensa, pero con números normales. Estable. ¿Hay ¿Entiendes? suficiente Que conciencia? el concepto es distinto. O Se sea, estabilizan. sí, se establecen números buenos. Uno busca números ganadores en el departamento. Estos son los números. Y lo logro con 5 o 6 pastillas, lo que sea, pero lo logro. Eso es lo importante. La Vero le preguntaba ¿Hay eso. suficiente conciencia respecto de la hipertensión entre los chilenos? Yo o creo no? que cada vez más. Está cada vez más de moda el tema cardiovascular porque es la principal causa de muerte en Chile, ¿no? Y en los países desarrollados. Entonces, por lo tanto, la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo y la diabetes, que son los 4 jinetes del apocalipsis, están siempre siendo censados y testeados en cualquier consulta médica. Repitámoslo, me parece súper relevante. Los 4 jinetes La del hipertensión apocalipsis. arterial, que es el principal driver de esto, la diabetes, el tabaquismo y el colesterol. Doctor, y ya. Nosotros, hay gente que se preocupa más de los autos que de sí mismo. A los 10.000 kilómetros el cambio de aceite como corresponde, revisar pastillas, servicio técnico. Pero nosotros vamos siempre cuando ya el auto se nos echa a perder. Cuando hay que entrar a picar, sí. Claro, entonces, momentos, edades en las cuales es obligación, así como dicen a los 40 años que ya empezar a revisarse la próstata, momentos en los cuales ya tiene que preocuparse. Mira, yo diría de- que la década de los 20 es una buena fecha en que... Ay, súper joven. Sí, pero no necesariamente por esto, sino en el fondo, por lo que acabo de decir, es importante que alguien se vaya ya a tomar una foto con un médico que lo examine y vea si cuenta genéticamente con alguna de estas cosas, especialmente si viene de una familia con muchos muertos del corazón, con accidentes cerebrovasculares precoces, etc. Entonces, ese médico le va a decir en esta fotografía a qué subgrupo pertenece, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, bueno, vuelve después de los 40. ¿Cuáles son los Con estos exámenes, exámenes. que tienen que hacerse? Un perfil bioquímico donde va a haber la función renal, hepática, paratiroidea, etc. El perfil lipídico, que en el fondo los colesteroles y toda su estratificación. Porque allí, claro, si hay alguien obeso y pero hay mucha gente que es delgadita, digamos, de buen aspecto, pero en realidad genéticamente maneja mal el colesterol. ¿Te fijas? Entonces por eso es importante Mira, detectarlo a tiempo, porque si lo va a esperar a los 40 años va a tener una pérdida de 20 años de acumulación de grasa. Entonces por eso digo que se da un primer tamizaje. Y después de eso, según lo que se encuentre, a los 40 años. Después de los 40 años, cada 5 años, y dependiendo de síntomas o de la aparición de algunos de estos factores que he dicho, se va acortando el tiempo. Los Eso que lo decide- estamos acostumbrados a ir lo al decía el ginecólogo médico. una vez al año después de los 40, Ajá. particularmente, tenemos más costumbre también de ir al médico y de Son ir más- a los chequeos preventivos. Y la que Por prevalencia no- más en eso, hombres por o eso mujeres. viven más y mejor que los hombres. ¿Prevalencia más en los hombres o en las mujeres? ¿La hipertensión? Sí. Más en los hombres, sí. Más en los hombres. Pensaba que era al revés. No, no, en los hombres y además
Bueno, tú sabes que los hombres hacen más enfermedades cardiovasculares frecuentemente, entre los 40 y los 60. Es que sufrimos casi más, duplican a sufrimos las más. mujeres. Po. Tenemos el corazón más partido. ¿Ah? Puede ser. Las mujeres, por suerte, nos alcanzan después de los 60. Ya, y ahí se Ahí empareja la estadística. Sí, ahí se empiezan a enfermar como mal de la cabeza, ¿Ya? y del corazón, pero mal de la cabeza, y termina igualándose las curvas para adelante. Ahora, para la gente que está acá, mensaje del Día de la Hipertensión, insisto, no la estamos celebrando, sino recordando que hay que tenerla presente. A ver, lo primero, Aquí está. hacerse un control de presión arterial. Hoy día es muy fácil hacerlo, hay distintos lugares y existen estos aparatitos que no yo voy a pasar un dato aquí. No importa la marca, porque la mayoría viene de donde mismo, de China. Claro. La mayoría son chinos igual, pero están todos testeados, son sensados. Ahora, lo importante es el diseño, que sea de brazo, que no sea de muñeca. Ah, correcto. ¿Ah? Ya, aquí está de Porque- verdad. Ahí está. Porque ¿en qué consiste? Este aparato lo que hace es apretar la arteria y luego desapretarla progresivamente hasta que comienza a haber flujo. Entonces ahí se mide la presión sistólica y la diastólica. Esta es la sistólica y esta es la diastólica. Resulta que la arteria acá, en la zona cubital o radial, generalmente está metida entre tendón, músculo, hueso. Ah, Y cuesta según la más. anatomía de la persona, a veces le da bien la presión, a veces uno nunca sabe quién es quién. Entonces es mucho más seguro ahí donde la arteria va desnuda. Mira, Así que la primera cosa es tomarse la presión y detectar a dónde pertenezco yo. Ahora, este numerito, ujú, que era el límite y el quiebre para la presión, sobre esto era hipertensión, bajo esto era normal, no. Hoy día se ha hecho mucho más exigente, ya. porque hoy día muchos más trabajos han demostrado que mientras más baja la presión, mejor. Entonces hoy día el límite está en 120-80. 120, 80, ahí uno tiene que De ahí mantener. hacia abajo. Ya. 120 para la sistólica, que es la presión alta, y la diastólica, que es la de abajo, 80. O sea, si Ya. 140, 90 ya sería Ya- presional. Ya, hipertensión, sí. Otra pregunta. ¿Esto se controla en general cuando uno está embarazada o no? Sí, En claro, general, con o mayor sea, razón. probablemente si una mujer tiene algún problema, se le puede detectar en el embarazo por los controles de rutina. No te entiendo. Si la presión se puede detectar ahí, Es que normalmente No, si cuando se producen están embarazadas alteraciones. siempre, de mí Bueno, mucha la presión, chequean y me una acuerdo vez al que mes. incluso esos exámenes que mencioné hace un rato, Ujú. también los Creo que se piden. lo hacen. sí, Claro. los piden, desde Entonces, luego. se Lo que pasa es puede- que el embarazo plantea un cambio fisiológico muy importante en la mujer. Y hay un porcentaje de ellas que reaccionan con hipertensión, por diferentes razones. Pero que es tienen que momentánea ver- por el embarazo. No, a veces son severas y termina uno en una situación de tener que Una interrumpir el preeclampsia. embarazo a propósito de la hipertensión. ¿Es que la es una de las- preeclampsia? en la preeclampsia. Claro. sí. Pero Que se una- identifica ahí con los controles Entonces, de por rutina. eso es tan importante y en la embarazada cambia completamente la mirada preventiva. Es otro concepto, entra en un protocolo de control mucho más seguido. Doctor, queremos agradecerle haber conversado con nosotros. ¿A usted lo han confundido con algún personaje de televisión en lo que es la vida pública? ¿Algún paciente? Nada hacía presagiar que me habían... Ah, ahí está. Muy bien, el doctor Roberto Aspé. Doctor Roberto Aspé Pinto. Se parece a Carlos. En Pero nada, te tengo que decir nada. algo. Pero Nada. solo cuando pero- lo dijiste. Lo no, dijiste, pero- lo habló y dije, Sí, por pero favor. Carlos- el falta el humo. No, ¿Dónde está el pero humo? Carlos es más escasito de Pero pelo. Eres Ah, Es más escasito puede de ser. pelo, bastante Sí, más es verdad, escasito. es verdad. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Encantado. A la vuelta comenzamos a hablar de qué pasó, qué pasará, qué debió haber pasado en el Vaticano. Y también, ¿qué pasa con las 7 lucas del confort? Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. ¿Qué hacer con las 7 lucas del confort? Yo Las me voy a tomo ocupar. la presión. Un examen de Un asado. Dejémoslo Nos ahí. vamos a ir a tomar nosotros la presión. Ya volvemos. Llegar a jugar con tu hijo, almorzar un domingo con tu abuelo, con tu familia. Tus amigos te ayuden a cambiarte de casa, si tienes un problema que vayan. Si vas a jugar fútbol que también te acompañan. Esas son las cosas que en la vida ya te hacen ser millonario. Loto, ya eres millonario, no se te olvide, con las cosas importantes de la vida. Oye, hoy día obviamente día muy esperado porque concluyeron las reuniones entre el Papa y los 34 obispos en Roma. Solamente, a lo menos hasta el minuto, ha habido rumores trascendidos que vienen desde el diario El Clarín de Argentina, en que hablan de que habrían, lo digo, habrían renunciado Horacio Valenzuela, Tomislav Kouliatic, Andrés Arteaga, Juan Barros, o sea, los denominados obispos K. Los que tienen que ver o relación con Caradima. Claro, que fueron formados por Caradima, que supuestamente, de acuerdo a los testimonios de justamente los afectados de las víctimas, ellos estuvieron presentes y de alguna forma encubrieron, además de que estamos todos especulando qué va a pasar con, por ejemplo, el cardenal Errázuriz.
Bueno, Y es Apia. la nota de Clarín, que está firmada por un vaticanista bien Sí. reconocido, no cita más que fuentes confiables, así las llama el periodista. Pero señala ahí que él entiende que ya habrían renunciado estos 4 obispos que tú mencionabas, pero que podrían ser en total 12 los obispos de la Asamblea Episcopal que se vayan en esta vuelta. Nada de eso está confirmado de todas maneras. Ahora, Juan Barros llegó renunciado. Eso es lo que se dice. Se dice que llegó renunciado y también dicen que él no habría estado en la casona que Santa Marta. Sino que Él estaba en Santa Marta, por eso nunca lo vieron los periodistas que estaban reporteando en el los otros Vaticano. estaban en otra parte. Y los restantes estaban en un lugar distinto, tenían que tomar un bucecito y era ahí cuando los en el tomaban fondo los periodistas. Lo apartaron para protegerlo de la prensa probablemente. A él y a Errázuriz. Claro, uno puede entender que ahí había protección para... Sí, No, en el ahora, caso de Errázuriz, por en el otra caso parte- de Francisco Javier Errázuriz, sí hemos tenido novedades respecto a... El que ha salido a caminar. Ha salido a caminar y se ha topado con periodistas. Y Sí. los periodistas Ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte, Yo creo que justamente. no ha tenido mala suerte. ¿Y Sí, tú, porque tú no- crees que él quería hablar? No, Sí. no. No, él la quería conversación de hoy A ver. con Mónica Pérez de Canal No. 13 O sea, es lo más muy lejos dura. a querer encontrarse con la periodista. Yo creo ningún. que, a ver, a ver, si yo estoy, el Vaticano es de este porte, la Plaza San Pedro y todo el barrio donde además están las tiendas de las sotanas y todas estas cosas. Ahí un punto de congregación te encontrás con chilenos ahí porque todos llegamos allá. Claro. Pero yo creo que no es tan inocente esa caminata o el nivel de importancia que le da a cualquier cosa Ahora, no le complica. no es que no haya hablado, sí ha hablado y ha seguido insistiendo durante todos estos días en que él es totalmente inocente, que jamás encubrió a nadie y Que él investigó a Carolina. que él dijo investigó hoy. incluso Claro. y que cuenta con el respaldo del Papa. Claro. Entonces, eso también podría ser quizá, como dices tú, intencional y nos prepara el escenario para ver qué va a ocurrir con él. Porque hasta Hablaba ahora un no se ha escenario con la especulado- Bárbara fuera de cámara, que era, Sí. ¿Qué podría pasar? si es que a él no le pasa nada, ¿A Errázuriz? a Errázuriz, hablemoslo en sencillo, si a él no le pasa nada, quiere decir que se le crea a pie juntilla lo que dijo. Y eso avalaría que él salga a hablar con la prensa, diga, A ver, aquí Perdone, pero- las cosas son así. ¿pero qué le podría pasar a juicio de ustedes a Errázuriz? Errázuriz ya es Que lo mande para su obispo casa. emérito, pero si ya está en su casa. No, pero El- que no, deje de ser obispo el- emérito. Primero salir del círculo Es de... que no va a dejar de ser obispo emérito. O sea, no lo van a expulsar de la Iglesia No, Católica. no pierde hay su estado manera de clerical, que lo- pero le pueden no pasar hay otras- manera de que Le lo puede saquen. pasar. Desde Él que ya pida es- perdón públicamente. Bueno, sí, podría ser. Pero difícil después de Después de lo que declaraciones dijo, ha dicho. difícil. Claro, pero pongamos. Estoy con la Bárbara en eso. Estamos especulando nomás. Ya. Sí. Puede ser que le digan, mire, ¿sabe qué? Usted era hacer misión pastoral a la casa de reflexión de Tupuntú. O sea, si se ve como que salió indemne sin ningún tipo de acción, vamos a quedar con una sensación muy amarga en la boca. Entonces, y lo otro, si van a ser tan diplomáticas esas movidas, porque decir, se le aceptó la renuncia, no es lo mismo que decir, les pidió la Pero renuncia. es que, perdonen, pero es que el cardenal No, estamos hablando del caso del Errázuriz obispo. no puede renunciar a nada. Porque No, los obispos, es los obispo, obispos. No, en el caso de los obispos. Los no es obispos. obispo de una diócesis, es obispo emérito. Y al cardenalato no se renuncia. Se le pueden quitar y es una condición. Yo entiendo que no se le ha hecho a nadie, ¿eh? No, No se ha hecho, pero se puede. Nos contó puede. el abogado. el abogado ¿se acuerdan? Experto en canónico. derecho No va a pasar canónico. eso. No vamos a llegar a dijo eso. que no ha ocurrido. Pero eventualmente Camilo podría Cortés vino pasar. para acá el otro día, el Ahora, abogado, y nos dijo. sería muy raro que estuviera esa posibilidad, siquiera en el ambiente, Perdone. con las declaraciones que le ha hecho. Sería A muy los raro. cardenales de Boston, donde hubo casos Sí. de abuso Sí, sexual. sí. Ya, pero Sería saquémonos muy- a Errázuriz porque A los Errázuriz es cardenales una incógnita. irlandeses. Errázuriz es una El incógnita. cardenal Pell, que sigue Claro. investigado en Australia y que es el cuarto hombre del Vaticano, que maneja las platas del Vaticano. Ahí está. Ahí está. Yo- Mira, te yo dejo dudo a Errázuriz que porque haya ahí algo. sí que es mucha especulación, es muy Ya. difícil. Pero en el Ok. caso de los obispos, si es que estos habrían renunciado, los obispos K, Salen Eh, de sus diócesis. salen de sus diócesis Y se van veamos qué a pasa con ellos. vivir todos juntos en una casa tipo el club, como en la película, supongo yo, no sé. Claro, y además que hay salidas que son como muy diplomáticas. Vamos a aceptarle la renuncia a Arteaga porque tiene Parkinson. Porque está muy enfermo, sí. Claro. Que efectivamente está muy enfermo. está muy eso no enfermo. Sí. Eso no está siendo exagerado. De hecho, él no pudo viajar. Claro, pero además porque nosotros nos quedamos solamente en ver qué le va a pasar a ellos, estamos focalizados en las víctimas. ¿Qué va a pasar con aquellos que se quedan adentro, que van a tener que enfrentar qué? Ajá. Perdona, es que además, si Clarín tiene razón y no son solamente estos 4, y son 12 en total. Sí, decía, los eran que 12 van en a un salir, momento. 12 de 31, 4, de 31 en más o menos, ejercicio, claro.
es un número bien relevante. Claro, pero ahí me cuesta especular, de decir quiénes son los otros que se irían. Todos los que en algún momento manifestaron protección, disposición hacia los cuestionados. Claro, y tal vez, por ejemplo, el caso de otros abusos, como el de los maristas y todo, que a lo mejor alguno de ellos tuvo conocimiento y nosotros no tenemos idea. Sí, porque recordemos que el Papa, según anunciaron desde su círculo cercano, se reunió con más víctimas de abusos cuando vino a Chile. Y esas víctimas no eran las 3 que viajaron al Vaticano. Entonces, eventualmente podrían haber otros casos de los que nosotros no nos hemos enterado. Que tú tienes razón, nos hemos focalizado mucho en las víctimas de Carabinas. Sí, entonces en términos quizá, de mirada. Claro, y quizá en este minuto ellos tienen claridad que hay otros casos que también ameritan la salida de otros. Bueno, de hecho, entre los jesuitas también hay casos que se han investigado. ¿Estás en línea ahí? No, estaba buscando lo que decía el comunicado o la carta dirigida por el Papa a los obispos. Vamos a poner acá. Donde menciona, agradece la disponibilidad de todos y dice que agradece la adhesión y la colaboración en todos los cambios y resoluciones que tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo necesarios para restablecer la justicia y la comunión eclesial. Lo malo es que no dice todavía ahí a qué se refiere con esos Mira, aquí está. Mira, cambios y resoluciones. Mira, aquí lo que sale dice, la responsabilidad de todos y cada uno en esas heridas devastadoras. Cada uno a uno le hace vislumbrar o especular, suponer que se va a tener indemnizar. novedades? ¿Cuándo vamos a saber? Se supone que mañana a eso del mediodía, 12:30 del día, habla el obispo Ramos, que es uno de los que se quedó, porque hay 10 que ya vienen de regreso, que tomaron un avión de Alitalia, van a llegar a Santiago a eso de las 7:10 de la mañana, pero Ramos, que es el vocero que está haciendo de la vocería, conferencia. sí, se quedó y mañana a las 12:30 podríamos tener Ahí novedades tenemos al una respecto. noticia en desarrollo. Podríamos. Y si no dice nada o dice muy poco. Seguiremos esperando. Ahora, hay un momento en el cual esto hay que ponerle coto, en el sentido de decir, mira, estas fueron las conclusiones, no nos podemos quedar que lleguen a Chile y salga una noticia por acá, por allá. ¿Por qué? Primero, porque la opinión pública necesita saber qué pasó. Y segundo, porque cuando tú llegas y das el hito de poner toda la información arriba de la mesa, empiezas a cortar la información que te perjudica. Cuando son buenas noticias y tú quieres que se difundan, tiras una un poquito aquí y otra allá. Aquí hay que cortarlo una vez. Comunicacionalmente, lo peor que puede ocurrir es que esto se prolongue Claro. y nunca tengamos un cierre, ¿no? Sí, porque por lo demás le da espacio a todo tipo de especulaciones, Lo que estamos haciendo trascendidos, aquí, por ejemplo, Claro. especulando un poco. en base al trascendido de un medio argentino, que Así a su vez... es. Mira, puede vengan para generar- acá. Vamos a hablar. Venga, ponte aquí, po. Vamos, diga. Cáchale. Renunciaron los 4 obispos chilenos más implicados en el escándalo de pedofilia, lo afirmaron a Clarín fuentes vaticanas. Es el resultado del encuentro Francisco con 34 prelados Y chilenos. mirá, lo que Oye, pero estamos mira las fotos, comentando. salen todos sonrientes, ¿eh? No, Esa sí, foto mira. es previa ¿O no? a la noticia, Una claramente. foto... Ahí está Julio Algallenaz, que Vaticanista. Sí, y un vaticanista, está también con unas notas que tenía por ahí respecto a Paulo VI. O sea, es un gallo que está metido en que el lleva tema. mucho tiempo trabajando en Roma. Pero aquí no se es han una preocupado en todo no es un caso. aparecido. Ahora la pregunta es, ¿y qué otra cara pueden tener para una foto si es cara de foto? No, pero es que esta yo creo que es previo, ¿no? No, si fue previo. Po. Esta es la- En realidad hay de todo. Si uno los empieza a mirar, hay algunos más serios y hay algunos que están Sí, con pero una ahí- leve sonrisa. Ah, Hay de todo. Claro. Hay Ah, de todo. a ver, acerquémonos. Oye, no se distinguen en todo caso. No, pero sí, por ahí hay algunos más contentos que otros que deben ser, quizá en coincidencia, los que no tienen riesgo de quedar fuera. Yo también Bueno, creo. es la vida. Mañana vamos a ver cómo se va resolviendo, porque de verdad, aparte de ser una noticia importante, es una noticia interesante. Oye, las 7 lucas del confort, ¿qué van a hacer? ¿Ah? 7 lucas del confort. Sí, te puede, por ejemplo, alcanzar para qué. Para un asado, si hacemos una vaquita asado? entre todos. No, o despostamos una vaquita, porque si Espérate. hacemos una vaquita no podemos comer. Oh, A qué ver, fome. yo tengo 2 hijos veinteañeros, ¿Ya? por lo tanto ya son 21.000 pesos. Yo creo que podemos ir al cine y comprar... Una promo. Una Oye, promo. había muchas mamás reclamando, dicen, oye, ¿por qué esto le van a entregar a todos si yo soy la que compra el papel higiénico en la casa? Así que vayan pasando la luquita. Tienes Yo razón. pretendo lo mismo, Tienes pero no me va a razón. resultar. Tienes razón. Mira, este recurso, lo que pasa es que causaban discriminación. Entonces, por eso se fue con un recurso de casación a la Lo que Corte pasa es Suprema. que se hizo la negociación ya entre organizaciones representantes de consumidores. ¿Y qué ocurrió? Una vez que ya estaba el acuerdo firmado, la empresa había depositado estos recursos en la cuenta del Banco Estado, estaba todo cerrado, prácticamente listo, y se intentó sumar
otra organización, Claro. ya que representaba a distintos indígenas, Comunidades mapuche. indígenas. Una Comunidades comunidad indígenas que sí. se consideran discriminados. Claro, entonces ellos intentaron hacerse parte de esta causa porque recordemos que la negociación incluye unos beneficios especiales para las organizaciones que condujeron la negociación. Pero en este caso trataron de subirse después al carro, cosa que fue pasando distintas instancias legales hasta que ahora llegamos a la última, en la que no va más. Pregunta, si todos tenemos cuenta RUT, se supone, ¿qué pasa con los menores de edad? ¿Van a recibir sus luquitas? No, pues, desde los 18 años en adelante. Son Ah. 14 millones de personas, no los 17. Ya, Trini no Lo tiene... siento. No tiene. Oye, yo no sé cómo... Y habrán no, perdonen, solucionado. no levantemos expectativas de que esto va a ser que mañana se los No. le van a llegar a la cuenta RUT. Tiene que haber primero no recuerdo cuál es el nombre, una cosa de ejecución que demora 10 días Sí. y después son 2 meses para que se empiece a pagar. Oye, y dime una cosa... Pero hay una el- cosa que yo no tengo claro si lo solucionaron o no, porque no intereses. lo habían pensado. Para poder retirar los 7.000 pesos, tú tienes que pagar un giro. No se va a pagar. Entonces, ¿eso porque ya van a está ser claro? solo, está claro. Lo Por suerte, dijo todo el hoy el tiempo- director del CERNAC. Claro, todo el tiempo que ha estado ha generado intereses. Entonces, Claro. quizá Esos con eso intereses pagan- no se van a entregar a las personas, nos van a se paga pagar la transacción. 7.000 pesos y nada más, y con lo que sobre se van a pagar los gastos operacionales y lo que Pero no sabemos. sobre se Pero va a sobre- entregar, O sea, entiendo, negocio como, redondo. Po. como para las personas más pobres, en algún momento se les va a entregar a los que tienen, por ejemplo, pensiones solidarias, decía el Ojalá sea director así. del CERNAC. Ojalá sea así, pero... Lo que pasa es que a hay ver, un yo creo que la porcentaje gente más nunca que- va a cobrar eso. Mira, yo creo Entonces, que- por ahí están pensando que podría haber un excedente. Gente que nunca va a ir a hacer el trámite. Sí, había un no va a haber procedimiento trámite que para hacer. el excedente. No, pues sacar, Salvo retirarlo. para los que pues que no va a haber procedimiento que hacer, salvo para los que no tenemos cuenta RUT. Yo no tengo, por ejemplo. Claro. Y uno va a tener que entrar en un sitio en internet y ahí dar, no sé, una cuenta corriente, eso todavía no lo tienen Sí, claro va a tampoco. haber un sistema ¿dónde te van a de depositar? operarlo así. Pero si tú tienes cuenta RUT, mis hijos tienen, les van a llegar los 7.000 pesos a cada uno Hacienda, O sea, te eran muchos automático. cabros de estar desesperados por cumplir los 18 para que les llegue las 7 lucas, que en estos días están en la Lo quema. último, tienen que cumplirlos antes de los próximos 10 días. Claro, por eso, Porque después desesperado hoy día. del ejecutoriado ya no... Pero sabes no que vale. más allá de las 7.000 pesos del monto, que pudiera ser más, pudiera ser menos, es la sensación de justicia que uno se puede quedar diciendo, pucha, al fin pagaron por algo que me ha dañado, como muchas otras Con la cosas. sensación de injusticia, de pensar, ¿sabes qué? ¿Cuánto más habré pagado yo por el papel higiénico todos estos No años? Me importa, dieron pero- 7.000 pesos. También tenéis razón. pues. También puede Ah. ser, ¿no? Sí, puede ser. No, y uno puede pensarlo también. ¿Cuánta plata ganó la empresa haciendo esto? ¿Y le cuánto salió- están devolviendo? Y le también salió te más barato la enojas multa. Y además le sigo comprando porque es lo que más Oye. hay en los supermercados. Oye. Acuérdense que había una funa Oye, y que estaban son todos comprando otras pesimistas. marcas hasta que hicieron oferta y a todos se nos olvidó y fuimos a comprarlo. Oye, que son pesimistas. ¿Viste? No somos pesimistas, No, no, somos súper mal. realistas. Este es un programa que tira para arriba, con las 7 lucas, que es una fortuna. ¿Ah? Usted podrá hacer muchas cosas, pensar en viajar y todo eso. Pausa, ya estamos de vuelta. Y usted haga por ahí, métase a internet, ¿en qué va a gastar las 7 lucas? A lo mejor se le puede ocurrir alguna idea buena, más allá del asado. Siempre Preocupada de comer. los placeres. Cine, Comer. sí. Preocupada de los Sí, placeres. con cabrita. Va a decir que se van a comprar un libro. Esta sin duda es una gran noticia. Si te cambias a FP Modelo, pagas menos comisión y tu sueldo líquido aumenta hasta en 180.000 pesos al año. Pero eso no es todo, además obtendrás el mejor servicio. Porque AFP Modelo fue reconocida por los chilenos como la AFP con la mejor experiencia de servicio según el estudio PXI 2018. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ingresa a aumentatusueldo.cl y comprueba cuánto podrías aumentar tu sueldo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión y mejor, pero mucho mejor servicio. Oye, se presenta un requerimiento al Tribunal Constitucional porque dicen que es discriminatoria la medida de los requerimientos, condiciones que deben cumplir los haitianos para ingresar a Chile, a diferencia de otros extranjeros. Los haitianos y Y, los venezolanos. Por Los ejemplo, dos. de 2.131 visas de responsabilidad democrática civil han solicitado los venezolanos. 1.500 han sido concedidas, 621 por el de Puerto Ordaz y todo. Pero en el caso de los haitianos se han recibido 72 solicitudes, 66 fueron descartadas por no incorporar la documentación e información requerida. Se han concedido 2 visas. O sea, En la un diferencia mes. es tremenda, pero la pregunta es, ¿y se puede ir al Tribunal Constitucional por esto? Uno es parte de lo que podría ser una acción ejecutiva, vale decir, del presidente, poder determinar quién entra y quién sale de Chile. Es que
no es por el hecho concreto de cuántas personas se dejó entrar o se está dejando entrar No, de claro. Venezuela o de Haití que se piensa presentar. Son las condiciones. Esto es a instancias del Servicio Migrante Jesuita, que llegó con un documento hace ya un par de semanas a conversar con el jefe de la bancada demócrata cristiana y a plantearle la posibilidad, que de acuerdo a los estudios que han hecho sus abogados, esto podría ser inconstitucional porque no trata de la misma forma a todos los extranjeros, sino que hace excepciones con los haitianos y con los venezolanos. Pero no pasa lo mismo en otros países que de repente dicen, mira, usted que es chileno puede entrar sin visa, usted con visa, se piden diferentes Pero son condiciones. acuerdos entre países. Claro, correcto, pero Aquí no hay un acuerdo No, pero- con Haití ni No, con no, no, Venezuela. pero no, cada país puede fijar Claro. unilateralmente las condiciones de ingreso a su país. claro, no le pedís Y permiso fíjense para... que todos los países tienen normas distintas, ¿ya? Y en este caso, la discriminación no va necesariamente porque un país nos guste menos que otro, sino que porque hay un escenario que es distinto. Claro. Nosotros nunca ejercimos ningún tipo de restricción a haitianos, hasta que empezaron a llegar en forma muy masiva Y y, la- de alguna manera se empezó a generar un Pero problema. hay un tema. Pero antes de eso no había restricciones. Se requería cierta documentación para entrar, siendo haitianos, siendo diferentes nacionalidades. ¿Ya? Y se detectaron, obviamente, que había todo un aparataje detrás, Tramado. un tramado para llegar con documentación falsa, los famosos sobres amarillos. Con No, documentos y con dinero. No, y Claro. disculpen, también se generó otro problema, y es que era tanta la cantidad de gente que ingresaba y que no la dejaban ingresar, bueno, llegaba a Chile y no la dejaban ingresar al país porque descubrían esta inconsistencia en los documentos, que se generaba también un problema práctico: qué hacer con toda esta gente que había llegado, que no podía entrar al país, que después tenían que devolverlas. Ahora, Todos los que tuvimos la oportunidad de aerolínea viajar, tiene la veíamos el aeropuerto obligación lleno. de devolverte, de llevarte de vuelta, porque la aerolínea por eso se preocupa que tú lleves los papeles. Claro, pero Y ahí con- se encontraron con Lowe. Pero ya con ya la no tiene normativa permiso para operar. anterior teníamos este problema, que no podían ingresar. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que busca esta nueva Pero ese regulación? problema Es que en la gente no podían llegue ingresar, a que no pueda Bárbara, ingresar. Ese problema en que no podían ingresar fue solo en el último tiempo. Claro, porque en el sí. Porque último era muy tiempo, cuando masivo. empezaron a darse cuenta de que podía haber algo extraño, los empezaron a frenar. Fue ahora en Pero era muy febrero, raro, porque eso, era eso mucho, fue muy raro, febrero, ¿ah? marzo. ¿Cómo de un día No para más. otro se dieron cuenta que nos estaban metiendo a las personas sin lo correspondiente? El sobre amarillo. ¿Ah? Le faltaba que dijera el número de serie para saber que venían todos del mismo lugar, que se habían endeudado y que le hacían las chanchamas encima, Muchas veces. que lo hacía la aerolínea, es que les tenían que comprar pasajes ida y vuelta, O agencias de total no viaje. iban a volver, y llenaban el avión con pasajeros de vuelta, ¿ah? Que pasaban por Perú. Entonces, bueno, lo pasan pésimo en todo caso. Pero lo que se está buscando es que bajar estas condiciones. Si existe la visa democrática, ¿por qué no se reclama por ella, se reclama por la otra? Se reclama por las dos. Se reclama también por la situación que también es diferenciada para los venezolanos, aunque se les entreguen más visas, aunque las condiciones en Venezuela incluso a lo mejor sean, no sé, pues de mayor facilidad para que ellos las puedan pedir y las puedan recibir. Pero insisto, estos cambios de las reglas se han dado porque había una migración que ha sido muy intensa. Por ejemplo, en Guatemala tuve la oportunidad de estar hace un par de meses, 2 meses, y me encontré con una familia de venezolanos que tenían un problema en el aeropuerto porque había llegado un familiar y justo no sabía que de un mes antes tenían restricciones de ingreso y ya no podían entrar si no tenían visa. Entonces, este fenómeno que estamos viviendo nosotros lo están viviendo muchos países, justamente porque han viajado mucho. Acuérdate de Trump cuando puso el año pasado medidas restrictivas para los que llegaban de 7 países árabes, que consideraban... Pero eso era que- con razones Nosotros distintas, mismos pero- claro, ahí- pero no por el tema de Oye, que haya llegado mucho, y ahí sino por también se temas frenó. políticos. Oye, pasando a otro tema, feminismo. Decía la coordinadora feminista universitaria Amanda Mitrovich que el gobierno no entiende la profundidad del conflicto. Estamos en una situación de conflicto, una situación que, para mi gusto, era lógico que se produjera, era predecible que en algún momento iba a estallar. Lo que yo creo que nos puede sorprender un poquito es la forma. Pero, ¿entiende el gobierno la profundidad del conflicto? ¿Bárbara? No, usted. Yo. Desde el momento en que la decisión inicial es hacer una mesa de trabajo que considera a los ministerios de Educación y de la Mujer y no a las involucradas en estas manifestaciones, yo creo que no se entendió de inmediato. Hoy ya se dijo que sí, que se iba a incorporar a dirigentes, que también me imagino a profesoras, porque no son solamente las jóvenes las que están reclamando. Pero, ¿y qué pasa con el resto de las mujeres, con las trabajadoras? ¿Habrá un movimiento también que se levante por ese lado?
no, va a quedar aquí Pero en las más acuérdate que jóvenes generalmente nomás. las revoluciones Parten con los jóvenes, por parten supuesto. en las universidades, con los Sí. jóvenes. Sí, ¿Ah? Porque ahí uno puede decirlo así muy superficialmente, hay idealismo, pero también empieza a llegar el conocimiento. Y en el caso de las universidades, de los estudiantes universitarios, están más abiertos al cambio, sí. están preparados y nacen acá. En general las revoluciones las parten los jóvenes. Claro, Piensa parten en los mayo del jóvenes. 68, piensa en Tiananmen. Ahora, yo no sé si tienen muy claro ni en el gobierno o en el gobierno como en la sociedad misma, porque esto es un fenómeno que ha ido mutando. Recordemos que hace poco tiempo decíamos ni una menos, porque básicamente está todo el movimiento enfocado al abuso o al maltrato, a los femicidios, ¿ya? O al abuso, acoso sexual. Pero esto poco a poco, y en gran parte por las jóvenes estudiantes, han ido mutando a otros problemas porque, como te decía, teníamos muy claro el tema del abuso sexual, teníamos muy claro las brechas salariales, por ejemplo, desde la perspectiva laboral, pero hay otra lista que no estaba tan visibilizada como la está haciendo hoy, que tiene que ver con otro tipo de abusos, Claro. como por ejemplo todo el acoso callejero, que es un tema que han instalado Que también ahora, está instalado. Yo diría que el menosprecio, el maltrato psicológico también que ellas cuentan que se vive en las universidades. Lo que te va pasando son muchas todos más los aristas. días. Las pequeñas humillaciones, Las pequeñas como las llamó el humillaciones. ministro Pero de mira, yo creo Educación que tan yo erradamente. para arreglarle la frase al ministro de Educación, yo diría que hay pequeñas, grandes humillaciones. Porque además de las humillaciones que todos conocemos, pero esa pequeña humillación que puede ser a la pasada cuando salgas del estudio, esa cosa que de repente la mirada lasciva. Ahora, yo escuché la frase completa. Escuchémosla. Y en realidad yo creo que él se expresó muy mal, porque quiso decir algo distinto que lo dijo pésimo. Escuchémosla. Uno dice lo que dice. Escuchémosla, Muchas escuchémosla. gracias, Presidenta. Antes que nada, saludarla a usted, al Presidente del Senado, a los señores rectores que nos acompañan y a las demás personas presentes. Quería presentar a mi equipo junto con el subsecretario. Nos acompaña Antonia Besanilla y Verónica Retamal, ingeniera civil de la Universidad Católica y abogada de la Universidad de Chile, respectivamente, que nos están ayudando en este tema. Ellas tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones o discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar. Muchas gracias, Presidenta. Antes que nada... No será darle Hay mucha... otro, perdón, hay otro no, momento que- en que vuelve a hablar de pequeñas humillaciones, ya. que es el que Ahora nosotros sí, también porque a ver, escuchamos. el que yo escuché y el que me refería, porque aquí no hay, aquí dijo lo que No hay dijo. justificación. No. En el otro que yo había escuchado, él dice y habla de cosas muy graves. Y entonces dice, bueno, lo mismo que de alguna manera yo dije hace un rato, nosotros estamos muy pegados en lo muy grave como la violación, el acoso, y Y él trató de dice, decir, y eso ya está, ya tiene, ya es es delito. ya está Claro, penalizado. al y explicar hay son otras todas. pequeñas Pequeñas humillaciones. En el ¿No fondo será que trató no de tiene diferenciar, justificación? pero en realidad no. ¿No será esto que el me ministro parece- habla Chilito. bien, pero se expresa mal? No, Chilito, ¿O se Chilito, expresa no. mal y lo No, escuchamos porque, mal? No, porque el haber dicho esto así ahora, Pero, ¿o no será que quiere le decir estamos que la poniendo otra mucho? lo dijo con el mismo sentido. O sea, él está bajándole el perfil. Sí, algo. claro. ¿Te está bajando el perfil? Sí, porque en la otra frase que yo escuché le da el beneficio de la duda. Comparado a una violación, claro, uno podría decir, bueno, es menos grave, sí. Y pero, lo otro ya está penalizado, claro, lo que él decía. pero en este caso No. claramente le baja todo el perfil. Pero hablemos de cosas buenas. mejor. Ay, Hablemos cosas buenas, a de ver. cosas buenas. Hablemos de cosas que son doblemente buenas. Si Red compras un suéter, Red compras palmeras o Red compras incluso pintura para tu casa, para la terraza, para el baño, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio a 40 millones de pesos. Tenías 20, quedan 40. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl, doblesredcompra.cl. Red Compra, vive con ella. Y digo vive porque es el doble. Doble. Pausa, y ya volvemos. Volvemos. Quedaron muchos temas pendientes, por supuesto. Bueno, algo que podría ocurrir durante mañana, lo vamos a saber. La ex ministra Javiera Blanco, integrante del Consejo de Defensa del Estado, se podría inhabilitar por el caso SCAR en caso de llegar hacia allá. Hubo manifestaciones hace... No quería hablar de Scar, a lo mejor sería bueno que hablara también. Sería bueno. Gómez habló. Dejémoslo que Gómez avance, a ver habló, pero si ella no ha habla. querido hablar. No habla de nada. Y veamos De que hartas lo cosas. que ocurrió hace algunas horas en el sector de Macul, 3 vehículos quemados ahí en Grecia con Macul. También, eso es justamente en Macul con Las Palmeras,
3 vehículos quemados por encapuchados. En una frase, noticia que será mañana, que no sea lo obispo. Oye, no, ayer comentaron, es que ahora que me preguntas por las 7 lucas, yo creo que Miriam Mulate debería estar la primera en la fila. No sé, Porque ayer, se le redujo la jubilación. Buena. Y, la Corte Suprema, bueno, en un segundo había apelado, ¿se acuerdan? Varias veces, y finalmente la Corte Suprema puso punto final y dijo, se devuelve a AFP, sale de 5.100.000 le quedó 1.600.000, creo. 1.060.000 Pobre. Y las 7 lucas de ¿Y confort. usted qué noticia será Yo creo que el movimiento feminista va a seguir siendo noticia por varios días. ¿Va a ir a alguna marcha usted cuando la convoquen? ¿Le gustaría? Hay una cuestión de trabajo de por medio. ¿Y va a ir con o sin Si polera? dependiera de... Yo lamento profundamente, el otro día en la mañana, yo lamento profundamente no haber sido mucho más resuelta de joven en estas cosas. No haberme dado cuenta y haber abierto mejor el camino para las que hoy son jóvenes. Yo de verdad lo lamento. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Chao, Pablo. Buenas Gracias. Chao, nos vemos. Estuvo Cooperativa junto a nosotros. Ya viene el tiempo. Viene Junet, que nos trae el tiempo con ese acento tan bonito que tiene desde Cuba. Muchas gracias. Nos encontramos mañana. Esto es Noticias a las 9 de la noche, de lunes a viernes.